bien la fecha, porque nos ordenemos después. 4 de marzo, reconocer conceptos para estudiar la educación ciudadana, la formación cívica, el cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esta vida adulta, a este estado, a estas relaciones de sociedad que tiene que ver también en cómo nos comportamos nosotros y cómo nos vinculamos con los otros, nuestros pares, pero también con el poder, cómo nos vinculamos con el gobierno que tenemos, cómo nos vinculamos con nuestra participación democrática, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, porque también estamos obligados a muchas cosas, por ejemplo a cumplir la ley. Si nosotros no cumplimos la ley, recibimos una sanción. Esa sanción puede ser punitiva, es decir, que se pague con cárcel, puede ser una multa, pero nosotros estamos obligados a cumplir la ley. Esa es una obligación, pero esa obligación también parte de la base de que se respeten ciertos derechos entre todos nosotros. Que nosotros nos respetemos, pero que también aquellos que ejercen el poder nos respeten esos derechos y nos garanticen la protección de esos derechos. Eso también es fundamental. Por eso vamos a trabajar algunos conceptos claves o básicos hoy día. Conceptos. El primero que trabajamos hoy día. Estado. ¿Qué es el Estado? Los abogados, los tratados de derecho, la constitución, etcétera, etcétera, lo define en muy poquitas palabras. Organización jurídica de la nación. Organización jurídica de la nación. El Estado, para que vayamos aterrizando este concepto, es lo que más o menos nosotros conocemos como lo público. Es cómo se organiza una nación desde el poder, jurídicamente, es decir, establecido por leyes. ¿Cómo nosotros nos organizamos? Eso viene del Estado. Nosotros tenemos un presidente, tenemos un rey, tenemos un príncipe, tenemos un sultán. Bueno, eso se define a través de la Constitución, pero es una definición de Estado. ¿Cuánto duran esos gobernantes? ¿Qué pueden o no pueden hacer esos gobernantes? Todo eso está en esto, organización jurídica. ¿Y qué es la nación? La nación somos nosotros. La nación se entiende un poco como sinónimo de pueblo, se entiende como sinónimo de ciudadanos, se entiende como sinónimo de habitantes. Pero la nación también es un concepto bien complejo. La nación también es un concepto que se entiende básicamente, lo voy a poner aquí chiquitito, no número 2. La nación es básicamente un grupo de personas con características en común. ¿Cuáles características? Nuestra historia, nuestro idioma, nuestras creencias, nuestra cosmovisión, nuestras costumbres, nuestra gastronomía. Eso define una nación. Es el grupo de personas que comparten características. Por eso hay estados que hablan, estados, entendido como países, que hablan de estado plurinacional. Es decir, que se reconoce como que dentro del estado, que se organiza, dentro del país, hay varias naciones, o más de una. Chile se considera a sí mismo, por su organización jurídica, como un estado uninacional. Somos todos chilenos. ¿Es así o no? ¿Qué creen ustedes? En Chile, si bien somos todos chilenos desde el punto de vista legal, pero ¿somos realmente todos chilenos? Todos los habitantes de este estado, conocido como Chile, tienen el mismo pasado, la misma cosmovisión, las mismas creencias, las mismas costumbres, la misma alimentación. ¿Quiénes han puesto muy en boga últimamente, en las últimas décadas, el querer ser reconocidos como una nación?
en Chile? Los mapuches. Una de las reivindicaciones de los mapuches, que no solamente es lo que más vemos en las noticias o en las redes sociales, que es la reivindicación de tierras usurpadas, que es la recuperación de territorio, que es la lucha contra las forestales, que la quema de camiones, todo eso nos lleva a que ellos se consideran una nación distinta que el chileno. Porque ellos dicen, momentito, el chileno es mestizo, es una mezcla de nosotros con los españoles que conquistaron Chile y después la llegada de inmigrantes, con los siglos de distintas nacionalidades. Ellos son los chilenos, ellos tienen que organizarse. Los mapuches, el 99% de los que está en este tema, no pide la independencia, no pide crear el país mapuche y luchar en una guerra armada y recuperar el territorio entre el, no sé, el Biobío y Puerto Montt. No, ellos ¿qué piden? Reconózcannos como nación. Por eso, algunos de ustedes, por ejemplo, hay algún consultorio, en la mayoría de los consultorios, en los cartelitos, está Mapudungún y en español, las indicaciones. Camine para allá, que la sala tanto, que... Eso ya es un reconocimiento simbólico al idioma mapuche. Pero los mapuches dicen, no, pues más allá, pues. Porque nuestra relación con la naturaleza es distinta. Porque nuestras creencias son distintas. Nuestro idioma es distinto. Queremos seguir perteneciendo al Estado de Chile, pero que nos reconozcan no solo como habitantes de Chile, chilenos, sino que también como una nación. Esto ocurre en muchos países del mundo. En el más, ahora que está muy de moda, por decirlo así, es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda reconoció a su población maorí como una nación independiente. Sigue siendo Nueva Zelanda, pero ellos eligen sus propias autoridades locales, tienen su propio tipo de educación que no es la misma que se recibe en Arica, en Punta Arenas, en Santiago. Esa es una de las luchas. Por eso cuando hablamos de nación, claro, lo entendemos como sinónimo de país, pero ojo, que dentro de un país pueden haber más de una nación. En los países europeos ocurre mucho. Mucho, sobre todo en la zona del centro de Europa o la parte más este de Europa, ocurre mucho. Por eso tuvimos guerras mundiales, imperios gigantescos, el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, que tenían muchas naciones viviendo adentro. Y empezaron las luchas por la independencia. Y nace Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia duró 40 años, porque dejaron a naciones distintas que terminaron en guerra. Los serbios, etc. Por eso hay países que reconocen tener muchas naciones. Nosotros hasta ahora no existe un reconocimiento, sino que hablamos de una nación única. Todos somos chilenos. ¿Y qué se diferencia o cuál es el siguiente concepto que a veces confundimos con Estado? Estado, ya les dije, entendido como país, por ejemplo, puede ser, ok, porque somos el Estado de Chile, un país, y el Estado de Argentina es otro país, y el Estado de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Brasil, etc. El Estado lo tomamos en general, no hablamos comúnmente en la caja del Estado argentino, hablamos de Argentina porque sabemos que un Estado es un país. Pero hay muchas veces que se confunde con este concepto, que es el de gobierno, y no es lo mismo. Porque ¿qué es el gobierno? Otra cosa. ¿Quién gobierna hoy en día el Estado de Chile? Me imagino que se conocen el nombre del presidente. Exacto. Piñera. Sebastián Piñera es el gobierno, o es parte del gobierno, o dirige el gobierno. Porque ¿qué hace el gobierno? El gobierno básicamente administra un, con mayúscula, Estado. Y ahí voy a decir en paréntesis, país. Y la gran diferencia está a simple vista.
A simple vista, el Estado es permanente, el gobierno es temporal. Este año, en septiembre, Chile va a cumplir 203 años como un Estado independiente. ¿Cuánto cumple el gobierno? 3 años. ¿Y cuándo se acaba? El 11 de marzo del próximo año, porque cumple el periodo que el mismo Estado se puso de acuerdo que duraban los presidentes en Chile, 4 años. Ahora, esto es temporal. Estas son las personas. El Estado es intangible, no lo podemos tocar. El Estado es todo, como yo les decía en un principio, lo público, pero cómo está organizado. El Estado son las plazas, las calles, las luminarias, los hospitales, los colegios públicos, las municipalidades, las playas, qué sé yo. Eso es el Estado, eso es permanente, queda en el tiempo. 203 años cumplimos ahora. Pero esto es temporal. Y es temporal por un concepto que vamos a ver más adelante, porque vivimos en democracia. Si viviéramos en dictadura, sería temporal, porque en algún momento se tiene que morir el dictador. Pero estaría mucho más tiempo. O como las dinastías, las antiguas dinastías europeas. Todavía existen reyes en Europa, pero son más poderes simbólicos o jefes de Estado, están más a cargo como de las relaciones internacionales, son figuras simbólicas para esos países. Pero gobierna un primer ministro en los países que hay rey. Ya no gobierna el rey como antes. Y ahí viene un tercer concepto que se van encadenando, súper importante y más complejo, que es el de soberanía. Soberanía. Es súper importante porque los estados o países son soberanos. Es decir, cada estado se organiza jurídicamente de manera independiente. Lo que nosotros hacemos en Chile influye en los chilenos, no influye en los argentinos. Y viceversa. Por ejemplo, en Chile hace 6 años más o menos se aprobó una ley de aborto en 3 causales, ¿cierto? Que la conocen ustedes, que es en caso de violación, en caso de salud, que si está en riesgo la vida de la madre, y dentro de ese mismo, en caso de que se sepa científicamente comprobado que al momento de separarse ese feto o ese bebé, si lo queremos llamar, cuando ya nazca, va a morir. Es decir, no tiene la capacidad de sobreexistencia. Hay de repente fetos que no se desarrollan bien, algunos de sus órganos principales, y a la mujer le dicen a los 3 meses y medio, 4 meses de embarazo, ¿sabe qué? Su hijo no va a sobrevivir al parto. Y ahí entonces se colocó esta causal para no obligar a esa mujer a seguir teniendo un embarazo que además puede ser riesgoso hasta los 8 meses y medio, 9 meses. Esas son las 3 causales que puso Chile para poder una mujer practicarse un aborto. Hace poquitos meses Argentina dijo no, aborto libre y gratuito. Libre en el sentido como se entiende el aborto a nivel mundial, que tiene un límite de semanas. En ninguna parte del mundo se acepta que una mujer de 8 meses de embarazo, 7 meses de embarazo, aborte. Hay un límite de semanas, generalmente son los primeros 2 meses y medio, 3 meses máximo, los que permiten a algunos estados que se pueda practicar un aborto de manera libre y voluntaria. Eso lo decidió Argentina. Pero para ellos, y acá, para acá. Chile no le puede imponer la visión que tiene en estos momentos del aborto argentino, ni Argentina imponerla en Chile. Nosotros somos. ¿Por qué? Porque somos independientes y somos soberanos. ¿Qué quiere decir soberanía? Es la capacidad, así bien simple, de tomar decisiones
tanto en lo individual como en lo colectivo. Todos somos soberanos, todos tenemos esta capacidad, ¿cierto?, de tomar nuestras decisiones. Y los estados también tienen esa soberanía. ¿Existen límites a la soberanía? Obvio que sí. El límite principal, los derechos humanos. Eso quedó establecido. Y está establecido por la gran mayoría de los países del mundo, está establecido por tratados internacionales que ha firmado Chile, etc. ¿Podemos tomar decisiones libremente? Sí, pero un momentito. Hay un límite, los derechos humanos. Por ejemplo, hemos visto en las últimas semanas casos de mucha, lamentablemente, violencia, sobre todo con niños pequeños, ¿cierto? El asesinato de un niño en el sur, de Tomás. Hemos visto que esta semana comenzó con baleos, donde muere un niño en Huechuraba, muere otro niño en Maipú, y se reflota una antigua práctica que aún existe en varios países del mundo, pero se ha ido terminando, que es la pena de muerte. Decir, a este gallo hay que matar, cuando se encuentra el culpable, ¿cierto? Bueno, libremente, como soberanos, podríamos quizás tomar la decisión, tanto como personas, como Estado, de reponer en Chile, que existía antes, la pena de muerte. Pero ¿qué pasa con la pena de muerte? Va en contra del principal derecho humano que tienen las personas, que es el derecho a la vida. Porque hasta el más desgraciado de las personas tiene derechos humanos. Son inalienables. Yo no puedo renunciar a mis derechos humanos y los tengo solo por el hecho de ser persona, desde el momento de mi nacimiento. Vamos a trabajar el tema bien de los derechos humanos más adelante. ¿Podemos reponer la pena de muerte? Sí, pero iríamos contra tratados que ya hemos firmado con otros países del mundo en que nos comprometimos a sacar la pena de muerte. Porque la pena de muerte tiene un gran problema, aparte de no respetar el derecho a la vida de ese desgraciado Máximo, si estamos claros en eso. No solamente no respetar el derecho a la vida de él, es que la pena de muerte no tiene reparación. Si la justicia, después de todos los pasos y años que a veces se demora en un juicio, encarcela a una persona 20 años y resulta que después se demuestra que era inocente, se repara a esa persona, sea económicamente, sea de diversas maneras. Nadie le va a devolver los 20 años preso, pero se repara. Pero ¿qué pasa? Y pasa mucho en Estados Unidos, en los 200 y tantos años de historia de Estados Unidos, que todavía muchos estados en Estados Unidos tiene una organización distinta a Chile. Allá son los estados mucho más independientes bajo un gobierno central. Aquí somos unitarios. Tenemos uno prácticamente que es el presidente de la República, que manda en todo Chile. Allá tienen un presidente de la República, pero los estados toman decisiones autónomas. Hay estados que tienen pena de muerte. Y la mayoría de los condenados a muerte en los 200 y tantos años de historia estadounidense han sido población afroamericana. Porque está el estigma de que el negro es culpable. Y después se han hecho otras investigaciones independientes de periodistas, de abogados, que han demostrado que a ese que asesinaron hace 5 años atrás, por la muerte de 2 niñitos, por la violación y asesinato de 3 mujeres, es inocente. O porque sale el culpable al final y lo confiesa. ¿Cómo reparo yo a esa persona que condena a muerte? Ese también es un riesgo un poco de la pena de muerte. Y además, ¿a quién le aplicamos la pena de muerte? ¿Somos nosotros los hombres capaces de decidir quién tiene que vivir y morir y por qué cosa? Porque podemos decir, no, solamente para los asesinos en serie, no, solamente para los pedófilos, no, pero también para los violadores. Y al final llegamos al caso, no sé, pues de países que hasta el día de hoy, no, es que ya es segunda vez que roba, hay que matarlo, si ya no se reformó. O sea, vamos a llegar a un momento, o vamos a volver a un momento en que por asaltar una farmacia, un banco, hacer un portonazo, vamos a condenar a alguien a muerte. ¿En dónde ponemos el límite de la pena de muerte? También eso es un tema que es muy controvertido. Por eso sí, tenemos soberanía. Somos libres como Estado de decidir cosas, pero hay cosas que
nos pone el límite. Y ese límite se llama derecho humano. La soberanía, que es la capacidad de tomar decisiones libremente, tanto como Estado como personas, se dice claramente desde la época de la Revolución Francesa, hace 240 años atrás, se dice que la soberanía reside, vive, esencialmente en la nación. Y ahí nos alejamos. Es decir, la soberanía que tiene el Estado es nuestra soberanía, de nosotros, de las personas. ¿Por qué esto viene de la Revolución Francesa? Porque unas décadas antes de la Revolución Francesa había un rey francés que era Luis XIV, que él tenía una frase que decía «L'État est moi», el Estado soy yo. Yo cabré. Yo mando aquí. Nadie más. Yo voy a estar hasta que me muera y mi hijo va a ser el rey después. Y yo hago las leyes, y yo gobierno, yo administro, yo veo cuánta plata se gasta, yo veo en qué se gasta, yo nombro a los jueces, yo nombro a los obispos de la iglesia. Eso decía él. ¿Por qué? Porque decía, esta soberanía me la entregó Dios, porque yo soy superior a ustedes. Dios me concedió esto, la capacidad de tomar decisiones libremente, a mí, porque yo soy mejor que ustedes, soy más poderoso porque vengo de una familia de sangre azul, porque lo que se decía en esa época. Los franceses, al nieto de este Luis XIV, lo mataron. Viene la Revolución Francesa, matan a Luis XVI. ¿Por qué? Porque muchos pensadores europeos de la época dicen, no, el poder, ok, digamos que existe un Dios y viene de Dios, pero el poder Dios se lo entrega a la nación, al pueblo, y el pueblo se lo entrega a sus gobernantes. Por eso, esto lo entendemos desde hace 250 años atrás. La soberanía reside en nosotros. Nosotros, seres humanos, personas, habitantes, ciudadanos, como nos llamemos, somos los que estamos dotados del poder. Pero como no podemos gobernar todos, elegimos representantes, elegimos un gobierno. Nosotros dotamos al gobierno del poder de administrarnos. Porque acuérdense que el Estado en Chile tiene el uso exclusivo de la fuerza. Nadie más, ninguno de nosotros puede ejercer fuerza para lograr algún objetivo. El Estado sí. Si a mí me roban el celular, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir, denunciar el robo y que el Estado actúe, que el Estado sancione a esa persona. Yo no puedo seguirlo en el auto, atropellarlo, es que me robó el celular. No, porque yo no tengo, yo traspaso en ese sentido mi soberanía, mi libertad absoluta, se la traspaso al Estado. El Estado decide. El Estado toma esa decisión, pero en principio es nuestra. Por eso existen las policías de investigaciones, carabineros, las fuerzas armadas. Son ellas. Porque ¿qué tiene que garantizar el Estado? El Estado tiene que garantizar nuestros derechos. Cuando hablemos de derechos humanos vamos a ver bien este tema. El Estado es el responsable de garantizar nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nuestro derecho de movimiento, de reunión, de asociación, de sociedad, etcétera. Nos quedan 15 minutos, ¿cierto? Ustedes entraron a las 9:15. ¿Sí? Claudia. Oye, ya 11:15.
vamos a alcanzar a trabajar en estos 15 minutitos que nos quedan, que es nuestra soberanía, que nosotros entregamos a un gobierno para que administre un Estado. Lo hacemos bajo un mecanismo, y un mecanismo bien importante, porque así como sabemos que la soberanía se nos fue otorgada a nosotros como personas, somos nosotros los que traspasamos, en cierto modo, nuestra soberanía absoluta a un gobierno. ¿Cómo lo hacemos en Chile? Bajo un sistema que se llama democracia. Por eso, ningún presidente o presidenta nuestro, puede reclamar que su poder viene de cualquier parte. No, su poder viene del pueblo. Nosotros lo elegimos. Nosotros nos organizamos políticamente para decirle cuánto va a durar, qué puede hacer, qué no puede hacer. Porque su poder es temporal. Si usted no va a estar hasta que se muera. Señora Bachelet, señor Piñera, señor Frey, señor Allende, señor Lagos, nosotros los elegimos a usted de manera democrática porque su poder es temporal. No es hasta que se muera o hasta que usted renuncie y que después su hijo y su nieto va a seguir. No, nosotros vivimos en un sistema que se llama democracia. Es un tipo de organización. La democracia tiene muchos conceptos. El más básico es el que nos enseñaron los griegos, que nos dividían en democracia, así ellos inventaron la palabra hace 2500 años. Demo, pueblo. Kratos, poder. Democracia es básicamente el poder del pueblo. Pero obviamente es un concepto que ha evolucionado mucho, porque para los griegos el pueblo no éramos todos. Para los griegos el pueblo eran solamente los hombres, porque las mujeres no tenían derechos políticos, los esclavos tampoco, los extranjeros tampoco, los menores de edad tampoco. Hasta ahora hemos mantenido solamente el de los menores de edad. Son los únicos que no entran dentro de al menos la parte de elección de la democracia, pero a los menores de edad obviamente también se les respetan sus derechos. Pero en cuanto a elecciones, claro, quedan excluidos. Por lo tanto, cuando hablamos de democracia, hablamos de un sistema político en que las autoridades son elegidas por los ciudadanos. Como yo les decía, democracia también lo vamos a trabajar más adelante porque es un concepto bien amplio, ¿ya? Muy amplio, porque no solamente es político, es social. Democracia tiene que ver con el respeto, con el respeto a los derechos, con ejercer libremente nuestra opinión, etc. Pero básicamente cuando nosotros hablamos de la democracia nos referimos a esto. La gente es la que elige. Elegirá bien, elegirá mal, pero es la gente. Y es la gente de manera además igualitaria. No tenemos, porque si no, no sería democracia, decir, bueno, yo que gano 10 millones de pesos y tengo un doctorado y un título, me tienen que pasar 10 votos y al indigente que está ahí en la calle y que limpia vidrio, ese no, puede ser un puro voto nomás, porque mi opinión es más importante. No. En democracia, la voz de la mayoría es la que ejerce. Y es una persona, un voto, al momento de ir a votar. ¿Pueden votar todos? No. En ninguna democracia votan todos. ¿Quiénes se excluyen? Los menores de edad. En Chile a los 18 años la mayoría de edad, de 17 para abajo, no pueden votar. Ahí ya excluimos un sector de la población.
¿Quién más no puede votar? Los extranjeros que tengan menos de 2 años de residencia en Chile. Tampoco pueden votar. ¿Quién más no puede votar? Los que han sido condenados a pena aflictiva, es decir, han sido condenados a más de 3 años y un día. Ellos también pierden sus derechos ciudadanos. Y finalmente, ya obviamente los grupos que han perdido discernimiento, si está comprobado judicialmente, que una persona no tiene la capacidad, etcétera. Pero ya esos son casos más puntuales. Pero en general, menores de edad, extranjeros que no tengan residencia en Chile y los que están condenados a más de 3 años y un día. Ellos no pueden votar, el resto vota no. Es decir, vota la mayoría de la población de un país, o tiene el derecho a voto la mayoría de la población de un país, y es de manera democrática entonces cómo se eligen a las autoridades. Pero yo les digo, esa es la definición más básica. Existe una más, o hay más definiciones más complejas que vamos trabajando, que tienen que ver con la división de poderes, que tienen que ver con la representatividad, que tienen que ver con la participación ciudadana. Nuestra participación ciudadana no puede quedar solamente en el voto, porque si no, cada 4 años nos desentendemos de lo que pasa en el país. La participación ciudadana también se da en los barrios, en las juntas de vecinos. Eso también lo permite la democracia. Cuando no hay democracia, esto se llama dictadura, o se llama gobierno autoritario, o totalitario, porque ahí no se permite no solamente el voto, no se permite la participación ciudadana. Cada país establece sus reglas. Nosotros tenemos nuestras reglas de participación. ¿Cómo puede expresarse la ciudadanía más allá de ir a votar cada 4 años? A través de los partidos políticos, a través de las juntas de vecinos, a través de ciertos tipos de clubes sociales, etc. Por lo tanto, chiquillos, y ya para ir cerrando la idea, tengan súper claros estos 4 conceptos. Sin estos 4 conceptos no podemos seguir avanzando. Esto es como aprender a sumar para después podamos multiplicar. Si no sabemos sumar, nunca vamos a poder multiplicar, algo así. Esto es la base de lo que vamos a ver por lo menos en esta unidad. Estos 4 conceptos, que se van a ir sumando otros, pero van a estar muy encadenados a cada uno de estos. Estado, gobierno, soberanía y democracia. De hecho, en las pruebas de mentalidad. Seguro que va a venir un juego de preguntas con estas 4 palabras. Así que con eso más o menos ya podemos ir cerrando la clase de hoy y les voy